¿Cómo están? ¿Me están escuchando con el audio? Todo bien, Inge. Bien. Muy bien, todos están escuchando. Otra vez, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Hormigón Armado 1. Vamos a iniciar la clase con un pequeño repaso a lo que estábamos haciendo en la anterior clase. Hemos hablado sobre los componentes del hormigón o el concreto. Los materiales que lo componen al hormigón son básicamente el cemento, el agua y los agregados pétreos. Opcionalmente se puede también hablar de un componente que son los aditivos, ¿no? Que pueden colocarse o no, ¿no? Todo depende de qué fin le quieres dar, cuál sería más o menos la finalidad o el funcionamiento del hormigón. Entonces, los aditivos son sustancias químicas que generalmente modifican las propiedades del hormigón para bien, para mejorar, no para empeorar. Otro componente medio obligado es el aire, que a pesar que nosotros no lo introducimos, ¿no? En el proceso del mezclado se introduce el aire y dependiendo de la calidad del hormigón puede haber aire en proporciones, en volúmenes grandes, pero lo correcto es que solamente haya una mínima cantidad de aire entre el 1,5 y el 3%. Más allá del 3%, el hormigón quiere decir que no es de buena calidad y perdería pues su resistencia, ¿no? Porque un material poroso, lógicamente no resiste bien, ¿no? También habíamos dicho que aproximadamente la participación en volumen de cada uno de los materiales son aproximadamente, son estos. Pueden variar, tal vez inclusive fuera de estos rangos, pero como una especie de media, podemos hablar que, por ejemplo, yo sé que el cemento más o menos es un 12%, más o menos. El agua puede variar entre un 18%, un poco más que el cemento. Y lo demás, el saldo, tendría que ser los agregados, que sería la arena y la grava. El aditivo, verán ustedes que básicamente no ocupa ningún volumen. El aire tampoco, no mucho, pero puede influenciar en la resistencia. La presencia del aire siempre es negativa, ¿sí? Entonces, había dicho, jóvenes, que el concepto de una buena gradación es que hayan granos grandes, pequeños, medianos, en alguna granulometría, hasta llegar al más fino, que sería el 200, ¿no? De manera que se pueda decir que todos estos granos se van consolidando, ¿no? Para evitar el vacío o la porosidad o el aire, ¿no? Ese es más o menos el concepto de un buen hormigón. Cero aire como meta. Pero ¿cómo se consigue eso? Lógicamente se consigue con un buen diseño. Buena cantidad de cemento, buena cantidad de agua y buena cantidad de pétreos en diferentes gradaciones. Y cuando digo buena cantidad de cemento, no lo estoy diciendo que pongan cualquier cantidad de cemento. Ustedes verán que el poner cemento tiene unos límites que más y menos cambian las propiedades del hormigón, además que bajan. Generalmente cuando se pasan los límites del cemento, lo que hacen siempre es reducir la resistencia del cemento, ya sea en menos o ya sea en más. Cuando es menos cemento, lógicamente la mezcla es pobre, no va a resistir bien. Cuando se pone demasiado cemento, ¿qué pasa?
Hasta cierto momento, lo que sabemos que cuanto más cemento le pongo, posiblemente vaya mejorando la resistencia. Todo depende siempre y cuando le ponga la cantidad de agua y agregado adecuado. Pero si le sigo poniendo más cemento y a estos otros materiales no entran en ese diseño, en esa coherencia matemática, ¿no? Entonces el cemento que excede, lo que hace es perjudicar, porque como sabemos que el volumen es 1 metro cúbico de estos materiales, cuando le pones mucho cemento, aparte de que es antieconómico, es también un poco resistente. ¿Por qué? Porque el cemento al final lo que hace es producir como una especie de una suciedad, ¿no? El cemento es un polvo tan fino que podría compararse como si fuera una arcilla tan fina que lo único que hace es perjudicar. Y eso lo vamos a ver cuando hagamos un diseño. Yo no les puedo decir que a mayor cemento, mayor resistencia. No, eso es falso. Evidentemente, en ciertos rangos, el cemento puede ser determinante en la resistencia. Es decir, determinante. Entonces, como concepto general, a pesar que ya les he dicho que el hormigón es una mezcla de cemento, agua y agregados, ¿no? En ciertas proporciones, podemos decir también como otro concepto adicional, es que el cemento es un material que, dependiendo de su diseño, de su dosificación, puede ser tan resistente como el pétreo que lo compone. O sea, si yo utilizo una roca, por ejemplo, de muy alta resistencia, una roca especial, por ejemplo, de tipo roca de la Chiquitanía, o tal vez esas piedras marmoladas o cuarcitas, en fin, piedras especiales, seguramente poniéndole algunos aditivos y algún cemento, yo podría conseguir que el hormigón tenga más o menos una similitud con esa resistencia. ¿Ya? Ahora, si los pétreos que yo utilizo, los agregados que utilizo, son de baja resistencia, son gravas, agregados gruesos de poco pues, específico, poca densidad, son materiales tipo pizarras, etcétera. Lógicamente nunca voy a pensar pues que el hormigón va a adquirir buena resistencia, así le ponga buena cantidad de cemento. ¿Por qué? Porque lógicamente pues la piedra es débil y cuando se aplica la resistencia todos trabajan, ¿no? Y sobre todo el agregado grueso es el que más trabaja, ¿no? Porque tiene que romper. Y si está bien pegado un agregado con otro, entonces para que se rompa esto tendría que romperse la piedra. ¿Sí? Así es. Por eso digo, ese es como el pétreo que lo compone. El cemento, el hormigón es durable con el tiempo. O sea, el hormigón, si está en condiciones favorables, puede ser eterno, puede tener un tiempo de vida muy larga y cada vez con mejor resistencia. ¿Ya? Así que eso quiero que sea como concepto. Evidentemente, en la vida real, dependiendo de las estructuras o el hormigón, dependiendo de la función del hormigón, esto no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les digo, si el hormigón está sometido a inclemencias del tiempo, a esfuerzos muy grandes, seguramente este hormigón no va a durar mucho, ¿no? Va a tener que ser removido, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente por algunas oxidaciones, deterioros, algunos químicos que van corroyendo el cemento o tal vez descomponiendo el cemento, ¿sí?
Entonces, lógicamente, ¿qué hormigón puede resistir si hay algún químico que me está descomponiendo, me está corroyendo, le está quitando al cemento sus propiedades, ¿no? Entonces van a ver ustedes, jóvenes, como ejemplo, y esto lo pueden observar siempre, en algunos lugares de Cochabamba, por ejemplo, cuando, cuando el suelo es salitroso, que tiene salitre, ese polvo blanco que se forma en los cimientos y sobrecimientos, eso se llama salitre, porque sale sal, ¿no es cierto? Por eso es un polvo blanco. Esos químicos de la sal se van comiendo al cemento, como en términos comunes. Otras veces van descomponiendo la propiedad química del cemento. De manera que después de un tiempo ustedes van a ver que esa mezcla o ese revocado se va saliendo como si fuera una arena. Y aquí dice, pero aquí no había cemento. ¿Qué ha pasado? Pero en realidad había el cemento, había el mortero, pero lo que pasa es que con el tiempo el cemento ha sido corroído por este ataque de estas aguas salitrosas. Los impactos, los esfuerzos violentos hacen también que el concreto vaya destruyéndose, ¿no es cierto? Entonces, como agarrar un combo y yo le voy a golpear con un combo al concreto, si no, en un momento de eso el concreto se va a fracturar, ¿no? Eso es, jóvenes, así que yo les cuento que el concreto puede ser eterno, siempre y cuando esté protegido. Bien, ahora vamos a hablar del cemento Portland. Y digo cemento Portland porque este es un tipo de cemento, una clase de cemento muy común, ¿no? Y además que originalmente este era el único cemento que estaba, digamos, en uso, no había otros más, ¿no? Por mucho tiempo el cemento Portland revolucionó básicamente la industria de la construcción desde el año 1825, ¿no es cierto? Eso ya habíamos dicho, vamos a repasar un poco. El año 1825, ese señor que se llamaba Joseph, creo que es así, Joseph ¿sí? Patentó el cemento Portland, lo patentó en Inglaterra. ¿Y quién es este señor? Este señor no era ingeniero, no era nada. Este señor era un constructor. Que tuvo la idea genial de patentarlo y además, una vez que se ha patentado, hizo él las pruebas y demostraciones donde demostró que realmente este material podía ayudar mucho en el área de la construcción. Ahora repetimos otra vez, ¿por qué se llama Portland? Porque una vez que se fabrica el concreto, era muy similar, digamos, a las rocas de esta isla de Portland. Muy similar, por eso llamó Portland. No tiene otro motivo más, ¿no? Además, también se ve que ese color plomo verduzco que tiene el hormigón es muy, muy similar, también el mismo color a esas rocas famosas.
Bien. ¿Qué es el cemento Portland? ¿Cómo podemos definir el cemento Portland? Hay muchas acepciones que lógicamente complementan la definición, no es una sola. Podemos decir, por ejemplo, que el cemento es un material aglomerante hidrófilo. Esto es con el agua, ¿no? Solamente funciona esta propiedad de aglomerante hidrófilo es siempre y cuando usemos agua. Agua, no líquido, agua, o sea, H2O, químicamente hablando, no líquido. El líquido es cualquier agua, ¿no? Entonces, esta es una primera acepción, ¿no? ¿Qué podemos decir aquí? Que resulta de la calcinación no quemado, ¿no? De la calcinación de rocas o piedras calizas. Aquí vamos a hablar de la cal. Areniscas. Estos son los silicatos. Y fundamentalmente de arcillas. Estas arcillas se llaman también aluminatos. Entonces, básicamente, esto para ustedes es un repaso. Ustedes ya han aprendido estas definiciones del cemento, pero tal vez de otra manera. Así que lo que voy a hacer es con ustedes hacer una complementación y un repaso. Entonces, básicamente, este es el cemento, ¿no? Aglomerante hidrófilo, quiere decir pegamento. Pegamento quiere decir. Aquí pongo pegamento, que lógicamente es con el agua. Aglomerante hidrófilo quiere decir pegamento, como el poxipol. Además, aquí podemos decir de manera de obtener un polvo muy fino, demasiado fino, con la molienda, ¿no? Aquí vamos a poner el molido, sí, entre paréntesis, molido, que con el agua es capaz de adquirir grandes resistencias
y adherentes. Esa es una definición. También podemos decir que el cemento tiene un color plomo verduzco, así. Aquí vamos a poner entre paréntesis isla de Portland. Esa es la característica, ese color, ¿no? Porque antes, jóvenes, el cemento era pues blanco o medio color tierra. Ese era antiguamente, cuando se manejaba el cemento en forma artesanal, tenía esa característica de ser el color blanco sucio, lo que sea. Pero de pronto encontraron este otro material, cemento Portland, con este color diferente. Y alguien me puede decir, ¿por qué toma este color plomo verduzco? ¿Más plomo que verde o más verde que plomo? Depende. ¿Por qué creen que, siendo la cal el material importante en la fabricación, por qué toma este color? ¿Quién me puede decir? ¿Por la calcinación, Inge? No necesariamente, porque ustedes saben que cuando se calcina la cal o el yeso, sigue siendo blanco. No cambia, ¿no? Ustedes saben que la cal cruda, digamos, tipo roca, la cocinas, la calcinas y sigue siendo blanco. Igual el yeso. Este color plomo verduzco se debe, jóvenes, a la arcilla, a la greda, como llamamos. A ver, digamos ustedes, la greda que ustedes conocen, ¿de qué color es? Tiene un color plomizo, ¿no es cierto? Plomizo, ¿no? Medio plomo, medio negro, medio verde. O sea, este color depende justamente de la arcilla. El color lleva por la arcilla, a pesar que la arcilla no tiene mucha intervención, digamos, pero este es el que domina el color. A un color blanco, cualquier color oscuro domina, ¿no es cierto? La arcilla, normalmente, la greda, como llamamos, tiene un color plomizo, plomo oscuro, medio verde, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama también, eso se debe, porque en realidad la arcilla es óxido de aluminio, por eso dice aquí aluminatos, ¿no? Tiene que ver con el aluminio. Y ustedes saben que el aluminio tiene ese color plomizo, ¿no? Entonces, por ahí viene el color de este cemento Portland. Hay otros cementos que no son Portland, que pueden tener otro color, no sé, tal vez café, blanco, marfil, no sé, pero básicamente estamos hablando del Portland. Así es. Entonces, ¿qué más podemos decir sobre el cemento? La calcinación de estos materiales molidos
se consigue en hornos, bueno, ahora ya se llaman hornos rotatorios, de hasta 1400 o 1300 a 1400 grados Celsius, centígrados. O sea, se calcina en estos hornos rotatorios temperaturas de hasta 1300 a 1400 grados centígrados para que este polvo, que ya es una mezcla de cal, de sílice y aluminio o aluminato, se mezclado así, en un polvo fino, en realidad con esta temperatura estos materiales se funden, se vuelven unas bolitas, como si fuera algo cuando se funde. No sé si ustedes han visto un mineral cuando se funde, se vuelve líquido primero y después se vuelven unas bolitas. Igual ocurre con estos materiales, ¿no? Y este material calcinado, fundido, cuando sale ya de su proceso de calcinación, que es un proceso, ¿no?, se llama clinker. Clinker. Entonces, el clinker es el producto de la calcinación de estos materiales en estado de polvo, ¿no? Y el clinker básicamente son una especie de, alguna vez han debido ver ustedes en las cerámicas, son unas bolitas así, de diferentes tamaños, ¿no? Muy parecido, también de color, van a ver ustedes, el color también es plomo verduzco, ¿no? Muy parecido a la bosta de la oveja. Ustedes conocen la bosta de la oveja. Más o menos así, son unas bolitas así, inclusive brillosas, porque han sufrido pues una fundición, se han fundido a estas temperaturas, ¿no? Entonces se funden, se vuelven unas bolitas y lógicamente, químicamente ha cambiado su composición. Porque ustedes saben, originalmente la cal es óxido de calcio. No sé cómo se escribe óxido de calcio, tal vez así. El silicato, óxido de silicato, no sé cómo será. Ahora vamos a ver, yo no sé de química, se me va a disculpar, cómo se escribe óxido de sílice, sí había sido así. Y el otro que se llama la arcilla, que le vamos a llamar aluminato, que químicamente también se puede escribir así. Yo me he olvidado ya de la química, pero esto es lo que se llama óxido de calcio. Esto es el material que se explota de la tierra, de la cordillera, óxido de calcio, piedra caliza. Este es uno de los componentes crudos de la formación del cemento. Y esto en una proporción grande, ¿no? Tal vez un 60 o 70%. Aquí el libro dice del 61 al 67%. O sea, en volumen, su participación es básicamente el óxido de calcio para el cemento. El silicato o el óxido de sílice, que también se llama,
tiene una participación del 20 al 27%, menos. La arcilla o el aluminato, que vamos a poner arcilla, que se llama también óxido de aluminio, tiene una participación menor. ¿Cuánto menor? Del 4 al 7%. Entonces, estos tres materiales son básicos y fundamentales para fabricar el cemento. A ver, cópiense, por favor, anótense. La cal, con más del 60%. Los silicatos, casi con un veintitantos, 25%. Y las arcillas, con un promedio de 5%, más o menos, ¿no? Pero si ustedes suman, casi no llega todavía al 100%. Hay otros minerales más que intervienen en la fabricación del cemento, que normalmente son en muy poca proporción, pero lo que quiero comentarles es que estos dos materiales, la cal y los silicatos, generalmente están juntos, proceden de la misma cantera. O sea, encontrar cal, óxido de calcio, y seguramente más allá o más adentro los silicatos, no es ninguna novedad. O sea, fíjense ustedes, estos dos materiales casi vienen en las serranías, en las canteras. Por ejemplo, aquí en Cochabamba ustedes conocen Orcoma, ¿no? Esos cerros que están blanqueando, de aquí se ve desde Cochabamba, ¿no? Tienen pues cualquier cantidad de óxido de calcio o piedras calizas, y también hay los sílices, ¿no? Esto también se llama areniscas. Areniscas. No sé por qué, pero son una especie también de arenas, ¿no? No vienen como la roca de la óxido de calcio, estas vienen en forma de arenillas, ¿no? Algunas sí, que están formados de sílice. Aquí dice areniscas, por aquí está areniscas, ¿no? Son los silicatos, ¿no? Y la arcilla, la greda que llamamos nosotros, no necesariamente está ahí. Eso lo podemos conseguir en la faz de la tierra, en cualquier lugar adecuado. En muchos lugares hay arcilla en cantidades industriales. No en todas partes, siempre hay bancos de arcilla, pero son grandes bancos, interminables. Por eso que las fábricas que producen tejas, ladrillos, tienen materia prima pues por no sé cuántos años, ¿no? Nunca vamos a decir que se ha acabado la arcilla, ¿no es cierto? ¿Será que una cantera se terminó? Bueno, vas a la otra, ¿no? Lo mismo es con la cal y las areniscas. Tenemos pues cordilleras íntegras. De aquí hasta Oruro, no sé cuántas cordilleras habrán que tienen grandes cantidades de este material. O sea, decir que el cemento, que la materia prima del cemento se puede agotar en los próximos 100 o 500 años, yo creo que es falso, ¿no es cierto? Es falso. Hay muchas cordilleras con este material. A ver, ¿algún comentario? ¿Está por ahí Vani Mariscal? ¿Aló? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Vani, ¿cómo está? Qué gusto escucharla. Pensé que no estaba. Ya usted estuvo en la anterior clase, ¿verdad?
No, ingeniero, la anterior clase no pude ingresar. Es la primera clase que ingreso. Ah, perfecto. Entonces vale la pena hacer un break y hacer la presentación adecuada. Bien, voy a anunciarles con mucho agrado que la señorita Vani Mariscal se está haciendo cargo de la auxiliatura de la materia de hormigón armado 1. Ella me ha ayudado ya en, creo, 1 o 2 semestres anteriores, ¿no?, con las auxiliaturas, por lo tanto, ya ha adquirido ciertos conocimientos y ciertas prácticas, tiene prácticas, así que yo espero que Vani haga un buen trabajo en cuanto a la auxiliatura. De todas maneras, este es mi gran deseo y yo agradezco su participación, porque ustedes saben que esas auxiliaturas son ad honorem, no son pagadas. Entonces, exigirle mucho a Vani también a mí me parece que no está bien, pero de todas maneras, la voluntad de ella es la que manda, ¿verdad? Entonces, Vani, adelante, si puedes dirigirte con unas palabras a los estudiantes. Muy amable, ingeniero, y gracias por sus palabras. Y yo lo hago con mucho gusto porque cada semestre siempre se va aprendiendo algunas nuevas cosas, ingeniero. Y a los chicos les voy a subir en el grupo de Classroom mi número telefónico, así ellos pueden hablarme a mi privado. Ahí vamos a crear un grupo de WhatsApp, nos vamos a poner de acuerdo todos qué día pueden ustedes pasar las clases y vamos a poder, ahí les voy a indicar todo lo que el ingeniero nos avance y lo que el ingeniero también quiere que yo también les indique, ¿no? Eso sería todo, ingeniero, muy amable, gracias. Muy bien, gracias, Vania. Sería bueno que mediante WhatsApp ustedes elijan, no sé si ya tienen un horario, pero elijan un horario donde puedan participar la mayoría de los estudiantes. Entonces, eso ya dejo a tu criterio, pero tiene que haber por lo menos, Vani, una clase por semana, mínimamente, ¿ya? Gracias. Sí, ingeniero, no se preocupe, siempre hago yo las clases con la mayoría de las personas que tienen tiempo ese mismo día, y si no pueden asistir a la clase, yo las grabo y las subo al grupo, porque hay algunos que tienen choque, eso, entonces para no perjudicarle, siempre yo grabo las clases y las subo al grupo. Perfecto, gracias. A propósito de grabar, lamentablemente creo que no tengo opción de grabar. ¿Alguien podría grabar la clase, por favor, aunque sea así a medias? No tengo la opción de grabar. ¿Quién puede grabar? Vani, ¿usted no puede? Sí, ingeniero, entré un poquito tarde, pero estoy grabando la clase. Ya, gracias. Muy bien. Ok, entonces hemos hecho un pequeño break y vamos a continuar ahora con los componentes de la fabricación del cemento. Componentes, ¿no? No es, digamos, la composición química, sino son las materias primas que se utilizan para producir cemento o para fabricar cemento. Entonces, les decía que aparte de estos tres materiales, también se usan otros en mínima cantidad. Uno de los más importantes es el óxido de fierro o los ferritos, o el ferrito. Esto químicamente hablando, vamos a ver de qué se trata, debe ser como el aluminio, creo, ¿no? Sí, es como el aluminio, tiene la misma composición del aluminio, ¿no? Esto se llama óxido de hierro, o de fierro, también lo mismo. Esto también le llaman muchos la piedra ferrosa. Su participación es mínima. Vamos a hacer, creo que no llega ni al 1%, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir esto y otros materiales más, suman todos 5%. ¿Cuáles son los materiales? Los materiales son óxido de magnesio,
de sodio, todos óxido, ¿no? De sodio, creo que manganeso también entra. Vamos a ver un poquito acá. Sodio. Tienen que escribir, jóvenes, por favor. Manganeso. Potasio. Titanio. Azufre. Y algo más. Y fósforo. Quisiera que lo anoten para que tengan bastante conocimiento sobre esto, ¿no? Ya no sea... Entonces, miren ustedes, aparte de estos tres, se utilizan también otros minerales, son minerales, ¿no? Ya no son materiales, son minerales, ¿no? Como la piedra ferrosa, el fierro, el óxido de magnesio, óxido de sodio, manganeso, potasio, titanio, azufre y fósforo. Todos estos apenas llegan, sumados, apenas llegan al 5% de su participación. O sea, lo que quiere decir que estos minerales no necesito tener ninguna cantera, ¿no? Por ejemplo, para la piedra ferrosa, al ferrito me voy al Mutún y me traigo una volqueta, listo para todo, para un buen tiempo, ¿no es cierto? Entonces, porque su participación es mínima, ¿no? Igual los óxidos de magnesio son mínimas cantidades, ¿no? Que cada uno de ellos no llega ni al 1%, o sea, estos minerales se los compra de algunos proveedores y listo, hasta creo que importa, ¿no? El titanio, por ejemplo, es un material muy, muy caro, ¿no? Pero es un mineral, un metal muy caro, pero seguramente su participación es muy poca, o sea que no influye mucho en el costo, ¿ya? Pero para que ustedes sepan como conocimiento, estos son los materiales que intervienen para la fabricación del cemento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces, todos estos materiales mezclados en estas proporciones, ¿no? Primero, el proceso de fabricación del cemento es muy complejo. Dependiendo mucho de las canteras, pueden ser un poco más costosos, los costos de operación pueden ser más costosos que otros, ¿no? Entonces, esto todo depende, por ejemplo, cómo consigo la piedra caliza, cómo consigo estas areniscas y cómo consigo la arcilla y estos materiales, ¿no? Todo eso podrían hacer variar un poco los costos de operación de una fábrica con otra, ¿verdad? No es igual. Cochabamba, gracias a Dios, tiene, a mi juicio, a mi entender, unas buenas canteras, ¿no? Canteras interminables de este material, ¿no? Y lógicamente no tiene muchos gastos de explotación siquiera, porque ahí ustedes están viendo, a la vista se ve blanca la serranía de Orcoma. Entonces seguramente es fácil ya de explotar, ¿no? Que yo sé, en Irpa, donde está la fábrica, o sea, Morcoma, que está más allá, la producción de estas materias primas generalmente consiste en algunos procesos que podemos enumerarlos, porque yo no les voy a decir cómo se fabrica el cemento, ni cuáles son
los procesos mecánicos de fabricación. Lo que les voy a hacer simplemente una pequeña descripción de cómo se fabrica el cemento, para que ustedes tengan una idea, nada más. Si ustedes quieren saber con precisión, pueden entrar a internet o también ver algunos videos. Vania, ¿usted tiene algún video, verdad, de cómo se fabrica el cemento? Sí, ingeniero. Ya. Cuando pueda les muestra, por favor, ¿ya? Está bien, ingeniero. Simplemente voy a poner aquí el proceso, digamos, de fabricar el cemento, ¿no? Primeramente, lógicamente, consiste en la explotación de las calizas, básicamente, ¿no? Calizas y los otros. Pero es la cal, hay que concentrarse en la cal. La explotación, la caliza, consiste básicamente en limpiar de material orgánico, ¿no? Plantas, hierbas, tierra, suciedad, etcétera, etcétera, material orgánico, y reducir a tamaños pequeños, a piedras, mediante dinamita normalmente se usa, mediante explosivos. Ustedes saben que la piedra caliza está pues en roca pura, ¿no? Entonces, para explotar hay que utilizar la dinamita, en algunos casos, no en todos, ¿no? Y nuevamente hacer una limpieza y transportar mediante maquinaria pesada, ¿no? Con maquinaria pesada, porque ustedes saben que este proceso es muy pesado, ¿no? A los centros de acopio. Básicamente ese es un primer proceso, ¿no? Explotar ahí en la cantera y con tractores, con bulldozer, con volquetas de gran capacidad y palas, se carga las volquetas y se transporta a los centros de acopio. Centros de acopio quiere decir lugares donde ya está acopiado cada uno de los materiales, generalmente en tamaños grandes todavía, ¿no? En piedras grandes, no sé de qué tamaño, ¿no? Depende de los explosivos, etc. El segundo proceso es el chancado o triturado. Hasta convertirlo en tamaños pequeños. Depende, puede ser de 1 pulgada, de 2, así tamaños ya que se puedan manejar, ¿no? Y luego viene hay todavía otro triturado, ¿no? Pero ya vamos a pasar eso, ¿no? Por eso triturado ahí. Primero se chanca y después se tritura, creo. Pero después se lleva al molido, ¿no? A la molienda. Molido en grano fino. A partir de aquí se procede pues al mezclado con todos los materiales, ¿no?
Algunas fábricas tienen algunos otros procesos intermedios, como por ejemplo el limpiado con aire seco, en fin, porque hay que, ustedes saben que en las chancadoras hay zarandeado, ¿no? El zarandeado para eliminar todos los otros materiales que no son parte de la fabricación del cemento. Por ahí encontramos algún otro mineral, hay que eliminarlos, ¿no? Mediante zarandas, alguna forma así. De manera que cuando ya hagamos el mezclado de todos los materiales, lógicamente estos materiales ya tienen que estar pues en estado puro, ¿no? La cal, pura cal, los silicatos así. Este mezclado con todos los materiales es un proceso que normalmente todo está mecanizado, automatizado inclusive. Y generalmente se hace pues a través de unos silos, ¿no? De unos silos de almacenamiento. Si se almacenan unos silos, ¿sí? Y acá hay una valvulita, y esta podría ser, por ejemplo, la cal. Este otro podría ser, no sé, el sílice. Este otro silo. Los silos son grandes almacenes, ¿no? Que generalmente están a la altura y con la volqueta tú vienes y echas acá, ¿no? Entonces, y de aquí abajo, con unas valvulitas se va dosificando y a través de una correa transportadora, ¿no? Aquí va entrando en esa proporción y así se van mezclando. Aquí puede ser la arcilla, en fin. Y se van mezclando, pero todo automáticamente, ¿no? Todo mecanizado. Aquí no se puede, son cantidades grandes, ¿no? Entonces, a través de esta correa transportadora o polea transportadora, se lleva, pues, lógicamente al molido fino, ¿no? Para llegar a un polvo. Entonces, hay un segundo molido fino. Molido más fino. Tipo harina, digamos, más o menos. Y eso va a los hornos, a los hornos, al cocinado, al cocimiento, que se llama también, a ver, en términos científicos podemos decir que sería horneado, ¿no? No podemos decir cocinado, ¿no? Horneado o calcinado. Eso es. Seguramente el auxiliar les va a mostrar algunos detalles más sobre esto, pero básicamente siempre uno dice, ¿y cómo se logra mezclar? ¿Acaso uno tiene alguna balanza, algo por ahí para...? No, se mezcla pues a través de estos hilos con unas valvulitas, entonces entra una cantidad, entra otra cantidad y todo está de acuerdo a las proporciones, ¿no? Y que todo tiene que ser exacto, porque es en base a esto que se produce un cemento de buena calidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí, alguna duda? Es posible que esté obviando algún paso, ¿no? Pero ya les digo, ustedes lo van a ver con auxiliar. Además, cada fábrica tiene también su característica. En algunas partes del mundo se usa también la fabricación del cemento en estado húmedo, con agua. Pero eso es porque seguramente hay mucha suciedad, ¿no? Entonces el agua es el que la... Pero acá en Bolivia casi todas las fábricas de cemento son secas.
seco. Sistema seco, ¿no? O sea, quiere decir que con el viento se puede airear y sacar todas las sustancias que no son parte de la materia prima, ¿no? Generalmente la tierra fina, la suciedad, los materiales orgánicos, basura, no sé, pues qué cosas habrá también ahí, ¿no? Bien, finalmente, el clinker, que es básicamente el cemento sin moler. Esto se llama cemento sin moler. El clinker tiene también la ventaja de que el clinker se puede almacenar algún tiempo prudente, porque como el clinker son unas bolitas así brillosas, entonces, y además es livianito, ahí adentro hay porosidades, hay huecos, son livianitos. Entonces, esto se puede almacenar también algún tiempo. Cuando tú no tienes, digamos, que producir cemento rápidamente, puedes almacenar en forma de clinker, que es lo mejor, ¿sí? Para almacenar un tiempo. Porque no se puede almacenar ya el cemento. Eso ya es prohibido. Y les voy a explicar por qué. El clinker, está bien. El clinker es el cemento no molido. Y hay que mezclar con yeso, ¿no? En alguna proporción, tal vez 95% más 5% de yeso, más o menos. Esta cantidad de yeso puede variar dependiendo de la calidad del yeso. ¿Y para qué sirve el yeso? Ustedes me dirán, ¿por qué se usa el yeso? ¿Quién sabe por qué se usa el yeso? Bien, el yeso se usa para controlar el fraguado, ¿no? Para, ¿cómo se puede decir? Sí, para controlar tiempos de fraguado, ¿no? El yeso se usa para controlar tiempos de fraguado. Es un regulador de fraguado, tiempos de fraguado. ¿Por qué? Porque si no usamos yeso y usamos puro clinker, posiblemente los tiempos de fraguado son muy largos, ¿no? El mismo inicio del fraguado tarda mucho. Y también el proceso de fraguado también tarda bastante. Entonces, el yeso es un acelerador de fraguado, normalmente. Acelerador de fraguado. Porque normalmente el cemento puro clinker puede tardar, no sé, mucho tiempo en el inicio del fraguado. Ustedes saben, jóvenes, que el yeso normalmente es un material también que resulta de la calcinación de la piedra de yeso, ¿no? Que también tiene parte de calcio y no sé qué otras cosas. El yeso es un excelente material, se usa en todas partes del mundo, pero la ventaja que el yeso tiene, que tiene un fraguado violento. El yeso fragua normalmente a los 2 o 3 minutos, cuando se mezcla con agua, con harta agua, ¿no? Entonces, el yeso básicamente pues fragua muy rápido. Ustedes han visto cuando se trabaja con yeso, hay que tener mucho cuidado porque apenas estás mirando allá, ya el yeso se ha fraguado, digamos, se ha solidificado, ya no se puede trabajar. Entonces, para trabajarlo en estado pastoso el yeso,
hay que usar rápidamente, ¿no? Y además no se puede mezclar mucho yeso porque nos va a vencer, ¿verdad? Entonces vean ustedes el yeso, que también es parte de la cal, de la piedra caliza, también, además que también ha sido calcinado. Entonces, lógicamente, pues el yeso es un componente, pues, que sirve para controlar tiempos de fraguado. ¿Y qué quiere decir tiempos de fraguado? Quiere decir, pues, que normalmente el cemento debe empezar a fraguar a la 1 hora de haber mezclado con agua. Para aquellos que no conocen, ¿qué quiere decir fraguado? A ver, ¿alguien que me pueda ayudar? ¿Qué quiere decir fraguado? El fraguado es un fenómeno físico, algo de químico, que consiste en cambio de estado. Cambio de estado líquido a sólido. Ustedes saben que cuando se mezcla con el yeso, de principio es una agua lechosa, ¿no es cierto? Se mezcla con agua y es una leche. Pero en unos 2 o 3 minutos, inmediatamente el yeso empieza a fraguar, como se llama, y se convierte en sólido. Eso quiere decir fraguado. Cambio de estado físico. Es una propiedad física, ¿no es cierto? De estado líquido a sólido. Tiene que ser físico. No es químico. Básicamente es físico, ¿ya? Entonces, lógicamente, como les digo, el cemento tiene que ser regulado. Ahí está, regulado es la palabra, ¿no? Regulado con la cantidad de yeso para manejar, controlar tiempos de fraguado. El cemento normalmente debería fraguar a la 1 hora, normalmente, pero puede variar. Hay unos cementos que empiezan a fraguar el inicio, ¿no? A la 1 hora, perdón, a los 45 minutos, no antes, 1 hora y algunos hasta 2 horas. Pues todo esto se regula con el yeso. Y el fin de fraguado, podría ser también más o menos unas 8 horas aproximadamente. Pero también varía, puede ser 10 horas. Todo, como les digo, todo depende del yeso. Entonces, normalmente debería terminar el fraguado a las 8 horas, ¿no? Esto es fraguado. Eso es de esperar, pero hay otros cementos que tienen otros tiempos de fraguado. Y eso no quiere decir que por eso que es malo o porque es bueno, no. ¿Y saben por qué se usa 1 hora o 45 minutos? ¿Por qué creen que el cemento debe fraguar más o menos a 1 hora? Para que sea manejable. Exacto. Muy bien. Para que el hormigón sea manejable, sea transportable, colocable, compactable, etcétera, etcétera. Más o menos todo ese proceso no debería pasar de 1 hora. Si ustedes tardan más en hacer todo el proceso de mezclar, transportar, colocar, fraguar, etcétera, más de 1 hora, posiblemente están dañando la propiedad del hormigón. ¿Por qué? Porque ya cuando el cemento empieza a fraguar, y si tú lo mueves, básicamente ha perdido sus propiedades adherentes. Es lo mismo como el yeso. Ustedes han visto cuando el yeso se pasó su fraguado, a ver, mezclen agua y vuélvanle otra vez pastoso, ya no se va a adherir, porque ya se pasó su propiedad. Entonces, por eso es que se consigue 1 hora. Ahora, si ustedes dicen,
yo quiero un cemento que frague a las 2 horas. La fábrica puede producir un cemento especial con ese tiempo de fraguado. O sea, como les digo, es cuestión de mezclar alguna cantidad de yeso. Por eso se llama controlador, regulador de fraguado. Entonces, 1 hora es un tiempo prudente. Porque imagínense, si va a fraguar el cemento a las 5 horas, yo voy a perder mucho tiempo. No voy a poder avanzar en la obra, ¿no es cierto? Porque tengo que esperar 5 horas para hacer otra actividad, ¿no es cierto? Además que también si empieza tarde, esto también se tarda mucho el fraguado. Más de 8 horas. Imagínense que el fraguado sea 2 días. Yo no voy a poder hacer nada en 2 días, ¿no? Normalmente, ustedes saben bien que cuando se vacía el cemento, a las 10 horas o al día siguiente, ya está listo para desencofrar en algunos casos, para curar, para hacer todas las actividades, porque el hormigón supuestamente ya está un poco endurecido. Ya está en estado sólido, le puedes echar agua, no pasa nada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lógicamente, estos tiempos pueden variar dependiendo de las aplicaciones que uno le puede dar. Y todo eso lo hacen con el yeso. Miren ustedes, ese concepto es muy importante. ¿Ustedes sabían eso? ¿Verdad que no? Entonces, el yeso nos regula, nos controla los tiempos de fraguado. Si yo tengo una obra muy grande, por decir algo, normalmente les quiero comentar, por ejemplo, si tenemos unas obras hidráulicas donde tenemos presencia del agua, que me perjudica mucho en bombear todo, yo puedo decirle a la fábrica, a Cobose, que me produzca un cemento que frague a la media hora o usar un acelerador de fraguado. Miren el tiempo y el dinero que he ganado con eso. ¿Por qué? Porque una vez que yo coloco el hormigón rápidamente en algún lugar donde hay mucha agua, obras hidráulicas, puentes, estribos, pilas, o sea, eso me ayuda mucho porque una vez que fragua rapidito, ya no le hace nada la presencia del agua al hormigón, ¿me entienden? En cambio, si fuera al revés, el agua pues lo va a destruir al hormigón. O sea, a ver, ustedes échenle agua a un hormigón fresco, ¿qué va a pasar? Se va a descomponer, ¿no es cierto? Se va a salir el cemento y va a quedar solamente la arena y el agua, ¿verdad? O la arena y la grava. Entonces, como les digo, esto es muy importante y básico con el yeso. Bien, si no hay preguntas, voy a hablar ahora del molido muy fino del clinker, que esta es la parte más importante del buen cemento, del clinker más yeso. Entonces, el molido muy fino realmente es la calidad del molido nos da la calidad del cemento. O sea, cuanto más fino está molido el cemento, mucho mejor será su hidratación. Y por lo tanto, podremos conseguir hidrataciones hasta el 100%. La hidratación del cemento, voy a adelantar un poco, no entramos todavía. La hidratación del cemento es el mezclar cemento con agua en un proceso molecular, atómico. Ahora les quiero decir, no se van a asustar, el espesor del cemento, la finura del cemento, debería ser de la misma finura del agua. A ver, ustedes traten de palpar el agua, cuán fino es el agua ahí en los dedos. Así de fino tiene que ser el cemento. ¿Saben por qué? Porque la reacción de hidratación, la reacción química del cemento con el agua, tiene que ser molecular, atómico. Una molécula de cemento con otra molécula de agua.
Así es cuando se consigue una hidratación completa, ¿ya? Y por lo tanto el resultado será satisfactorio. Ahora el molido del fino dicen que es, a ver, vamos para tener una idea, es 10 veces más delgado que el espesor del pelo. El ingeniero está exagerando, pero no es así. Ustedes agarren con su dedo y palpen el cemento. Es realmente un polvo muy fino. Muy fino. Y tiene aquí, no sé si tengo a la mano, les puedo dar la medida en micrones. Aquí está, a ver, un polvo muy fino que contiene hasta 1.1 por 10 a la 12. Tan fino que dice 1.1 por 10 a la 12 partículas por kilo. Por kilo de cemento, ¿no? O también creo que tengo la medida. Bueno, y para tener una idea, y pasa el tamiz 200, volando. El tamiz 200, pasa, volando. Hay otra medida en micrones, pero no lo tengo acá. Bueno, en alguna parte de mi libro voy a buscar, hay una medida en micrones, ¿no? Pero también decir 1.1 por 10 a las 12 partículas en 1 kilogramo de cemento también es una idea de cómo de fino es el cemento, ¿no? Lógicamente pasa el tamiz 200, pues, súper abundantemente, ¿no? De lejos pasa el tamiz 200, mucho más fino. O decir también que es 10 veces más delgado que el pelo de la persona humana, también es una idea, pero hay muchos pelos más gruesos que otros, o sea, tampoco no es una medida exacta, ¿no? Depende del pelo, ¿no? Pero decir 10 veces es también tener una idea. Entonces, miren ustedes, ¿cómo se consigue este molido? Lógicamente, este molido es el más costoso. La parte más costosa del cemento, aparte del horneado, es el molido. Y el molido, pues, la gente tiene que usar unos molinos especiales, creo que es a base de bolas de algún material muy duro, que no es el hierro, ¿no? Y estos van machucando el yeso o el cemento, ¿no? Hasta llegar a ese estado. Cuando no se logra esa abertura, ese espesor del cemento, se rechaza, porque hay un control de calidad, ¿no? Entonces, si no has logrado moler tan finamente, tendrías que rechazar y volver otra vez a moler nuevamente. O, antiguamente, se vendía eso como cemento de segunda clase o tercera clase. ¿Y por qué de segunda o tercera clase? Que valía la cuarta parte del precio normal. ¿Por qué? Porque en realidad ese cemento mal molido, creo que en algunos casos ahora está prohibido, se lo echaba al río, a la quebrada, pero está prohibido eso, no se puede hacer. Lo que hay que hacer es volver a moler. Eso es muy caro, muy costoso, ¿no? Antes se podía vender como cemento de segunda o tercera, pero eso ha logrado que muchos constructores
cometan algunos ilícitos, ¿no? Compran cemento de segunda y le ponen como si fuera de primera, entonces no está bien. ¿Y por qué es de segunda? Porque no está molido finamente, y quiere decir que la hidratación del cemento con el agua no ha sido completa. Entonces yo no puedo esperar un resultado satisfactorio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, eso es muy importante. Nosotros tenemos que conseguir que mezclando agua con cemento y haya una mezcla atómica, molecular, entre los dos, logre que todas las moléculas del cemento se hidraten con el agua molecularmente hablando. Así vamos a conseguir lo que estamos queriendo, que sea un cemento completamente hidratado, y la resistencia del cemento va a lograr al 100%. Cuando se pone mucho cemento y menos agua, seguramente ustedes ya se pueden imaginar que gran parte del cemento no logra hidratarse porque no ha habido el agua. Y ese cemento que no se hidrata está pues en estado inerte ahí, como si fuera una tierra. No ayuda, ¿no es cierto? No se vuelve un adherente, ¿no? No reacciona químicamente, y por lo tanto el cemento es perjudicial ahí en estado inerte, encapsulado ahí adentro, y lo tienes ahí como si fuera una tierra sucia. ¿Y quién quiere tierra sucia en el hormigón? Nadie, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el cemento en cierto momento es perjudicial si no logra hidratarse completamente. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? No hay, todo está claro. Bien, entonces, hemos explicado brevemente cómo se fabrica el cemento. Seguramente algunos pasos estoy obviando, pero básicamente lo que me interesa es que ustedes sepan que consiste pues en chancar, triturar, moler, mezclar, dosificar, cocinar o hornear, y luego del horneado el molido fino me va a dar la calidad del cemento. Ahora bien, el cemento, el mejor cemento es aquel que sale prácticamente de la fábrica directamente al embolsado, y uno podría inmediatamente ese cemento mezclarlo con agua. Ese es el mejor cemento, 100% original, digamos. Por eso les comento que grandes fábricas, cuando quieren un hormigón de mucha calidad, le van a decir al fabricante de cemento: quiero que usted me fabrique el cemento tal cantidad para hoy día, y para que yo vacíe hoy mismo, no mañana, ni pasado, ni la próxima semana. No, señores. Eso de guardar cemento en lugares inclusive secos, tapado con carpas, con todo eso, básicamente cada día de que pasa es un porcentaje menos de que pierde su resistencia. Cada día que pasa. Y eso tienen que tener muy en cuenta ustedes. ¿Por qué muchas obras no se hacen bien? Porque el señor se ha comprado el año pasado el cemento y quiere usarlo, pero lo he guardado aquí, es una carpita, bajo techo, todo. No importa. El cemento empieza con el medio ambiente, dependiendo de la humedad relativa, ya empieza a fraguar exteriormente, en su parte exterior. Va a ver ustedes que el cemento, después de un año, cuando van a buscar el cemento, ya es una piedra. ¿Por qué? Porque ya se ha fraguado. Ya no sirve. O sirve la mitad, o sirve la cuarta parte, en porcentaje podríamos hablar. ¿Sí? Yo he tenido varias experiencias amargas con esto, ¿no? Cuando alguien dice: voy a vaciar el cemento, o voy a vaciar un hormigonado. ¿Qué cosita va a hacer? Voy a hacer esta losita. ¿Y el cemento dónde está? El cemento he comprado el anterior mes. ¿Y dónde está? Está ya guardado.
Ah, yo le he dicho, pero ¿y cuánto tiempo está guardado? Calculamos 2 meses, ¿no? Ese cemento, dependiendo cómo lo has guardado, de alguna manera ya ha perdido algún porcentaje de sus propiedades. Tal vez un 20%, tal vez un 30%, en el peor de los casos un 50%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, le aumentamos más cemento nomás y listo. No, señores, ahí está el error. No es así, ya les he dicho, le ponen mucho cemento y ese cemento se va a convertir en un material inerte, ¿no? Si le duplicas la cantidad de cemento que deberías poner, ese cemento no va a hidratarse, señores, no se va a hidratar. Está ahí nomás como si fuera una tierra. Entonces, hay tantos paradigmas en el hormigón que lógicamente ustedes tienen que conocer como ingenieros, ¿no? Lo más conveniente, lo más óptimo es comprar cemento del día. Del día. Yo conozco muchos colegas que van a buscar a los ¿qué se llaman estos? A los almacenamientos, por ejemplo, de Cobose o de algún lado, para ver cuál es el cemento más fresco. ¿Mm? Del día o del día de ayer, así una cosa así. Llevar cemento al Chapare en una época donde hay cierta humedad relativa bastante alta, en el viaje nomás ya el cemento se ha hidratado una gran parte. Nosotros una vez hicimos llevar cemento a Puerto Villazuel, me acuerdo. Y era para construir unas plataformas de perforación de petróleo, ¿no? En Puerto Villazuel se hicieron algunas pruebas de probar si había petróleo o no. Y había una empresa americana, me acuerdo, la Phillips Petroleum, creo que era, que se encargó de hacer eso en algún tiempo atrás. Entonces, la empresa constructora hizo llevar cemento para fabricar, que no era gran cosa, simplemente las plataformas de planchado se llama, ¿no? Los gringos dijeron, ¿y este cemento de dónde es? ¿De dónde han traído? Ah, hemos traído de Cochabamba. ¿Cuándo han traído? Hace una semana atrás. ¿Y dónde está? Está aquí. ¿Cuánto es la humedad? 90% en esa época. Y el gringo dice, no sirve el cemento. No se usa. Rechazado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Cemento es cemento. Señores, este cemento ya no sirve. Les puedo demostrar. Hemos hecho una prueba. Hemos demostrado. Se ha demostrado, yo no he demostrado, se ha demostrado que ese cemento había perdido 25% de su propiedad. 25% de su propiedad. O sea, en vez de producir un hormigón de 250 kilos, producía, digamos, 150, 160, algo así. Y no es cuestión de aumentarle más cemento, repito. No es cuestión. El cemento ya, básicamente, si el cemento es así, entonces su propiedad baja resistencia en un porcentaje. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién va a querer eso? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? El gringo dijo, no, sí, llévenselo, de vuelta a Cochabamba. Lo que hicieron es que Cobose tiene previsto eso, ha enviado el cemento en unos hilos, en una especie de tanques cerrados herméticamente, sin embolsar. Así, bien cerrados herméticamente, directamente a Puerto Villazuel. Así sí se ha utilizado. Yo todavía me dije, no, estos gringos son muy exagerados, que aquí, que allá, que tanta exigencia, finalmente estamos en nuestro país, que se vayan al diablo. Como eran los dueños, pues no podías hacer nada, ¿no? Entonces, miren ustedes, les he dado un ejemplo un poco drástico, tal vez, donde el cemento se ha tenido que rechazar. Pero después les puedo comentar, por ejemplo, cuando construimos, bueno, yo ya sabía de eso,
cuando construimos el puente del río Rocha, donde está la faja de aterrizaje del aeropuerto Jorge Wilstermann. Ustedes saben, jóvenes, tal vez conocen, otros sí, otros no, que la faja de aterrizaje o de despegue casi tiene 100 metros de ancho y con las bermas tiene más. Y el puente que se ha construido en el río Rocha, ustedes saben que cuando se aterriza con los aviones, tienes que cruzar el río Rocha. Y en algún momento las ruedas pueden aterrizar directamente en el puente del río Rocha, dependiendo en qué dirección es el despegue, ¿no? Entonces, para fabricar o para construir ese puente sobre el río Rocha, la faja de aterrizaje o de despegue de los aviones cumplía unos requisitos de una calidad extraordinaria, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Decían, señores de Cobose, ustedes me traen el cemento del día. Del día, ustedes embolsan desde las 4, 3 de la mañana creo que embolsan, y aquí llegan 8 de la mañana y se vacía. Así era. Ni siquiera al día siguiente. Unas exigencias, me acuerdo de la empresa italiana Federich, ¿no? Federich, hice ingenieros con Federich, hicieron esas obras. Bueno, así fue. Entonces, para decirles, mire, es tal vez una exageración, pero cuando las obras son de mucha importancia, hay que también darle mucha importancia al cemento. Ustedes saben que todas las fábricas de cemento en Cobose, los hornos rotatorios trabajan indefinidamente, ¿no? Día y noche. Y cuando quieren reparar, se cambian a otro horno de repuesto. Estos hornos van calcinando el yeso todo el tiempo, las 24 horas, sin parar, ¿no? Feriados, domingos, lo que ustedes quieran. Y lo que hacen es el cemento molido, el clinker más yeso molido, directamente así caliente, se hace un pequeño enfriamiento, va al embolsado, a las bolsas, directamente para una máquina, y la máquina los embolsa por una correa transportadora. Y esas bolsas de cemento, ¿dónde creen que van? ¿Se van a guardar? No, directamente caen al camión que está esperando. ¿Y dónde va eso? Directamente tiene que ir a los centros de almacenamiento en Cochabamba, o tal vez ir a, no sé, a Oruro o a Santa Cruz, a algún lugar, pero tiene que ser directo. O sea, la fábrica de cementos no tiene almacenado cemento en la fábrica ni un minuto, directamente al camión. Caliente, la bolsa está caliente, ustedes van a tocar y la bolsa llega a Cochabamba todavía caliente. Ese es el buen cemento. Ese es el buen cemento. Ahora, lógicamente, de ahí, cemento Cobose almacena en algunos lugares, no sé qué lugares tiene, hay por Quillacollo, por no sé dónde, y de ahí vienen los distribuidores que van distribuyendo a las ferreterías. Y las ferreterías groseramente agarran y lo ponen el cemento apilado en la acera, al aire libre, expuesto a la temperatura y expuesto al medio ambiente, a cierta humedad. Entonces, si eso tú lo tienes durante 7 o 10 días, que es normal de las ferreterías, ese cemento sirve menos. No diría que no sirve, sirve menos. ¿Por qué? Porque, pues, se ha hidratado. Por eso es que se pone, pues, papel. Papel creo que tiene 3 o 4 capas, no sé cuánto, para que justamente no atraviese la humedad y proteja de alguna manera el cemento, que no entre la humedad, el agua, porque el agua químicamente va empezando a fraguar y descomponer el cemento. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta tienen? Vamos. A ver, quiero un pequeño diálogo, por favor, me he hablado bastante.
Ingeniero, entonces el cemento depende del clima del lugar donde vayamos a hacer la obra. Desde luego que sí. En época de lluvias, por ejemplo, hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Y no es cuestión de nomás taparle con nailoncito, con una carpa, ¿no? Igual penetra la humedad, de alguna manera penetra la humedad. En época de lluvias es bien difícil manejar el cemento. Ahora yo les quiero decir, por eso es que cuando nosotros dosificamos un hormigón que va a tener una resistencia, digamos, de 250 kilos, y cuando hacemos la prueba, no llega ni a 180. El ingeniero nos ha enseñado a dosificar mal, cualquier cosa, ¿no? O he hecho mal, etc. Una de las causas por las que se obtienen resistencias menores al diseño es por la calidad del cemento. De eso estoy seguro, 100% seguro. Yo les digo, un cemento guardado un mes, 30 días, en un lugar relativamente seco, porque no hay seco, ¿no? Ese cemento por lo menos ha perdido del 10 al 15% de su resistencia. Con eso os digo claro. Ahora, si lo guardan 3 meses, puede llegar a la mitad. Si lo guardan más de 3 meses, bótenlo al río, ya no sirve. Además, ahí dice, en la bolsa de cemento dice fecha de fabricación o fecha de embolsado y vencimiento, fecha de vencimiento. 3 meses o 4, no sé. ¿Alguien me puede ayudar? Yo sé que son 3 meses, pero depende de la fábrica, ¿verdad? Pero para mí 3 meses es demasiado. Y ahí abajito dicen letras pequeñitas, guarde el cemento en un lugar seco, completamente seco, dice, y evite la humedad, ¿no? Y no hay que ponerse el cemento sobre el piso, porque de alguna manera puede haber humedad, entonces hay que ponerse seguramente en un lugar más alto, sobre unas tarimas, lo que sea, taparlo con carpas, bajo techo, con puertas bien cerradas, en fin, alguna cosa así para mantener el cemento. Pero eso los ingenieros sabemos, cuando estamos haciendo una obra, un edificio, nunca tenemos pues ahí 200,000 bolsas guardadas. No hay, no debe haber. Tú tienes que decirle al transportista, me trae el cemento desde Cobose y que sea mejor en el día, o en 2 días, o en 3 días. Entonces, a medida que vas vaciando el hormigón, va llegando el cemento. No hay que almacenar. No es bueno almacenar el cemento, salvo que sea una especie de silo, un silo así hermético, donde no entra la humedad, con su tapa así de goma. Ahí sí te puedo creer que el cemento está bien almacenado. Entonces, jóvenes, ese es el motivo por el que yo les estoy explicando que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Cementos de más de 2 o 3 meses, dependiendo de la forma de almacenar, ya es un peligro. Muchos dicen, le mezclaremos con un cemento nuevo y vas a reaccionar. Hay toda clase de teorías de los albañiles. Reacciona, ingeniero. No reacciona, pues, ¿por qué vas a reaccionar si este es un proceso químico que nosotros conocemos? Una partícula de yeso se mezcla con una partícula de agua, aunque sea en estado pulverizado, pero es agua, H2O, y empieza su fraguado. Esa partícula, no estoy diciendo toda la bolsa, esa partícula. Y esa partícula puede estar, digamos, en la parte fuera, digamos, cerca de la bolsa, digamos. Todo el cemento que está pegado a la bolsa de cemento, posiblemente ese cemento ya fraguado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra curiosidad? Bien, he repetido bastante, he hecho hincapié en que debemos tener mucho cuidado con el cemento y sobre todo decirles que como el cemento tiene esa particularidad de ser muy fino,
Lógicamente es pues es como una esponja que necesita el agua, es su vida. Tú le das agua al cemento y empieza a bailar. La partícula empieza a bailar de felicidad, porque eso es lo que estaba queriendo, ¿no? Agua. Entonces hay un ruido, ¿no? La hidratación del cemento es con ruido. Hay una pelea de gatos y perros ahí adentro, hay un ruido, hay desprendimiento de calor, procesos químicos, en fin, todo eso se llama hidratación del cemento, mecanismos de hidratación del cemento. Todos los libros dicen, es como una pelea de gatos con perros. Ahí se sacan mugre ahí adentro, escuchamos ruido, sangre, lloriqueos, todo, pero afuera no pasa nada. Afuera no se ve, no se siente, pero ahí adentro es el problema. Entonces, lógicamente eso es porque ha habido una combinación de mezcla de cemento con agua. Bien, eso se llama hidratación del cemento. Pero antes de entrar a la hidratación del cemento, aquí vamos a escribir un poco la composición química del cemento Portland. Si no hay preguntas. Bien, ahora vamos a aprender un poco, a repasar, tal vez ustedes ya conocen cuál es la composición del cemento, composición química del cemento. No es la cal, no son las areniscas ni los aluminatos, ¿no? Sino ya es otra composición, porque ya ha habido un proceso de calcinamiento, ya ha habido un proceso químico debido al calor, etcétera, al horneado, donde ya básicamente estas materias primas como la cal, las areniscas, las arcillas, se han descompuesto químicamente. Entonces ya hay otros productos químicos en la composición del cemento Portland. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, uno de los primeros es el famoso silicato tricálcico. Químicamente hablando, serían tricálcico, dice 3 óxidos de calcio para un silicato. Esto generalmente, comúnmente se llama la halita, porque verán ustedes que este compuesto químico tiene su importancia para ver algunas propiedades. Esto se llama halita. La halita es el silicato tricálcico. Dice tricálcico, quiere decir 3 óxidos de calcio para un óxido de silicato. Pero ya esto ya es químico, ya está mezclado, ¿no? La halita tiene este nombre. Este es uno de los componentes químicos del cemento Portland. El otro es el silicato dicálcico. Otro componente químico. Los grandes químicos se pueden separar estos compuestos químicos. Esto, como su nombre indica, dicálcico quiere decir 2 óxidos de calcio por un óxido de sílice. Aquí me falta la S, pelón. Si me equivoco en alguna parte química, no me van a criticar, no estamos aquí enseñando química. Porque si fuera ese nomás creo que sería azufre, ¿no? Eso sería otra cosa. Esto se llama velita, la velita. Entonces los entendidos en cementos siempre van a decir, ponle un poco, que salga más alita, que salga menos velita. Todo. Estos
compuestos químicos, la presencia de cada uno de estos hacen que el cemento pueda variar un poco. El otro componente en tercer grado es el famoso aluminato tricálcico. Esto ya es aluminio. Entonces, esto, si es tricálcico, tendríamos que distribuir 3 óxidos de calcio por el aluminio, aluminato. Este, como es, y este es aluminio, otro no tiene un nombre específico, por lo menos no tengo registrado. Miren ustedes, hasta aquí podemos ver la participación siempre de la cal, aquí en 3, aquí en 2, aquí en 3, aquí están los sílices y aquí están los aluminios. Hasta aquí, 3 compuestos, 3 componentes químicos que serían la cal, sílice y arcilla, aluminato. Pero ¿qué pasa con los otros materiales, con los otros minerales? Podemos hablar, por ejemplo, del aluminio, ferrito, tetracálcico. Ajá. Este compuesto químico ya interviene el óxido de hierro. Y dice tetra, entonces quiere decir 4 óxidos de calcio por aluminato. Y el ferrito. Ese material es muy famoso y esto se llama la celita. Otros materiales químicos son ya no mucha importancia, pero serían los óxidos de magnesio. Vamos a agruparlo más allá de potasio y sodio. Mezclados con los carbonatos. Manganeso y titanio. ¿Sí? Lógicamente tendrían que aparecer otra vez todos los materiales que hemos colocado, ¿no? Pero estos generalmente, porque son unos minerales, ya no combinan con el óxido de calcio. Solamente sirven para complementar la composición química del cemento Portland. Y siguen siendo óxidos a pesar que han sido fundidos, todo lo que ustedes quieran, pero básicamente se quedan como óxidos nomás. Los que intervienen en la composición química básicamente de la fundición son pues los sílices, los aluminatos y los ferritos con los calcios, con los óxidos de calcio. ¿Sí? Entonces, básicamente, estos son... Y la presencia más o menos de estos 3 materiales hacen que podamos modificar un poco las propiedades, no las propiedades, sino algunos tipos de cemento Portland podían cambiar, ¿no? Algunos tipos de cemento.
¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, quiero algunas ideas. Bien, todavía no vamos a ver un poco, eso lo voy a dejar para la próxima clase. No quiero hablar todavía de las clases de cemento, porque es un tema bastante larguito, o clases y tipos de cemento Portland. En el cemento Portland hay varios tipos. Y, lógicamente, aquel cemento que no es Portland es otra clase de cemento. Y hay, pues, muchas clases de cemento que no son Portland. O tal vez hay, dentro del grupo de los Portland, hay algunos tipos. Aló, sí, dígame. ¿Alguna pregunta? Hay un micrófono abierto. ¿Alguien quiere preguntar? Bien, tenemos unos 10 minutitos más. Voy a hacer una pequeña introducción al mecanismo de hidratación del cemento. Para que no quede esto medio suelto. Por eso, de las clases de cemento, lo vamos a ver después, mecanismos de hidratación del cemento. Como he hablado yo sobre la hidratación, sería bueno complementar unos 5 o 10 minutitos sobre estos mecanismos de hidratación. Este tema es muy importante, conocimiento científico del cemento. Ustedes seguramente ya no han hecho esto en ningún lado. ¿Qué es la hidratación del cemento? ¿Qué entendemos por hidratación del cemento? Lo que ya les había dicho, la hidratación del cemento, ¿no? Definición, es el conjunto de reacciones químicas. Químicas entre el cemento y el agua. Con cambios volumétricos en el interior y desprendimiento de calor. Bien, yo les voy a solicitar que hagan ustedes una pequeña pruebita. Yo creo que cada uno de ustedes lo puede hacer en su casa. A ver, mezclen cemento con agua en una proporción de más o menos 2:1, o sea, la mitad de agua para una cantidad de cemento. Más o menos, para que tengan ustedes una idea, ¿no? En peso, no en volumen, en peso. O sea, tú tienes, digamos, 100 gramos de cemento y le ponen 50 gramos de agua. En un plato de porcelana, de enlosado, lo que sea, un plato. Y si ustedes hacen esa operación de mezclarlos rápidamente, ustedes van a poder percibir ruidos, chillidos, gritos. Esos son los famosos mecanismos de hidratación del cemento con el agua.
ruidos y además desprendimiento de calor. Ahí hay calor, ahí tú metes tu dedo y vas a ver que está caliente. Nadie lo ha calentado. ¿Acaso lo hemos puesto a la cocina? Se ha calentado, ¿entienden? Ese producto se ha calentado, esa mezcla está caliente. Metan su dedo. Y como les digo, en el momento en que ustedes agarran, echan agua y lo mezclan rápidamente, con una cuchara, con lo que sea, van a escuchar ruidos, chirridos. Pelea de gatos se llama eso. Entonces, les ofrezco que hagan esa prueba y van a ver ustedes las reacciones químicas. Y estos cambios volumétricos de los que yo les hablo, nosotros exteriormente no vamos a ver mucho eso. Sigue nomás lo mismo, básicamente no cambia el volumen, no se infla, no se reduce nada, sigue nomás lo mismo, pero lógicamente hay cambios volumétricos interiores y eso vamos a verlo más adelante, ¿no? ¿En qué consisten esos cambios volumétricos? ¿Y con qué velocidad se hidrata el cemento? ¿Con qué velocidad se hidrata el cemento? Porque no es inmediato la hidratación. El proceso de hidratación es largo, dura mucho tiempo, tal vez, no sé, pongámosle un mes. Pero a un principio, este proceso de hidratación, este mecanismo, es muy veloz. Y es proporcional, la velocidad es proporcional a la finura del cemento. Cuanto más fino el cemento, más veloz será el proceso de hidratación. E inversamente proporcional al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que van pasando los tiempos, esta velocidad va reduciéndose. Tal vez en los primeros 10 minutos es rápido. Y ahí a medida de los 10 minutos va empezando a reducir su velocidad de hidratación, de manera que al mes ya ese proceso de hidratación es muy lento, muy lento. Por eso decimos que el proceso de hidratación es directamente proporcional a la finura del cemento e inversamente proporcional al tiempo. Entonces podemos decir que después de aquí a 2 años, posiblemente el cemento con el hormigón o con el agua se sigue hidratando. A pesar que ya no hay agua, pero el cemento puede absorber agua de la humedad del medio ambiente. Por eso en los ríos hay humedad, hay vapor de agua. Entonces se sigue hidratando, señores, muy lentamente. Se sigue hidratando. Este proceso de hidratación dura mucho tiempo. No es 5 minutos ni 10, nada. Dura mucho tiempo, pero varía la velocidad. Bien, jóvenes, espero que les haya gustado la clase. Les he hecho una pequeña introducción a lo que es el cemento. La próxima clase vamos a hablar propiamente de la hidratación del cemento. Muchas gracias. Si no tienen ninguna pregunta, voy a terminar acá. Gracias y hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.